Vamos ahora a conocer el informe que también dio esta médica en relación a cuáles son los síntomas que tienden a ser leves. El que más hay que prestar atención: fatiga extrema, fiebre a veces se da, a veces no se da, una tos seca, picazón en la garganta, ritmo cardíaco elevado, dolor muscular unos días fuerte. Y atención, no se pierde ni el olfato ni el gusto. El desarrollo de esta variante preocupa mucho a todo el mundo, con un dato también para tener en cuenta. El 10% del total de infectados por esta variedad de la cepa del COVID-19, coronavirus, el 10% de ese total son menores de 1 año y están infectados. Y a propósito, les comentábamos lo que ocurrió con este crucero proveniente de África. Estaba haciendo una ruta bajando en varios países. Sin embargo, se confundieron las autoridades aquí en el puerto, pensando que era un crucero que llegaba de Asia. Después de 12 horas, las autoridades se dieron cuenta del error geográfico, de lo que ocurría con este barco. Debieron haber aplicado los protocolos por la nueva cepa África, Omicron. La que se dio cuenta del error fue una inspectora de Dirección de Sanidad de Fronteras. Luego de ello se confirmó un caso positivo. El turista y su familia quedaron aislados, no llegaron a bajar del barco y será hasta el 2 de diciembre este aislamiento. La ministra Carla Bisotti anunció vía Twitter que la información difundida sobre el crucero es falsa. El buque dio aviso de un caso positivo. Se programó un operativo y se realizaron más de 300 PCRs en 24 horas. Ricardo Tejero es médico, es infectólogo. Tenga usted buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Estamos ya ante otra variante de esta que parece ser por lo menos preocupante por ahora. Veremos qué pasa en el mundo todo con ella. Sí, son muchas las variantes que presenta el SARS-CoV-2. El hecho de clasificarla como preocupante, como lo hace la Organización Mundial de la Salud, es porque esta variante tiene una cantidad de modificaciones en su estructura que la hacen con algunas características diferentes, como por ejemplo su contagiosidad. Ya se sabe que es más contagiosa que las variantes habituales o que la variante Delta. No así en el riesgo de producir una enfermedad grave, porque de ninguna manera, y los casos que se han visto hasta ahora, tuvieron esa modalidad. En general son casos leves, moderados, con las mismas características habituales. Pero una de las cosas que sí hay que tener muy en cuenta, que estas variantes se están produciendo en los países donde tienen menos cobertura de vacunación. ¿Por qué? Porque tienen una gran cantidad de pacientes susceptibles que permiten que el virus vaya pasando de persona a persona y pueda modificar su estructura. Entonces, una de las cosas más importantes es ver cómo el mundo puede apoyar a esos países pobres que no tienen accesibilidad a la vacuna. Ustedes fíjense que en los países centrales de África no llegan al 7% de la población vacunada. Ese es el gran riesgo mundial. Y hablamos en total del continente de 1.200 millones de habitantes, ¿no? Exactamente. Por eso es un riesgo muy importante. En vez de cerrarle las puertas a África, lo que hay que hacer es brigadas de apoyo. Los países que tienen la posibilidad de producir vacunas, poder ofrecerle a los países pobres, porque es la única manera de controlar la pandemia. La pandemia no tiene límite geográfico. Ahora, doctor Tejero, esto de que también están contagiados chicos menores de los 3 años, ¿no? Que antes se decía, bueno, los chicos no se contagian. Parece que esto no es así. No es así. Los chicos se contagian menos, pero porque hay algunas características que tienen, que no tienen desarrollados los receptores de membrana de las células como el adulto para permitir el ingreso del virus. Ahora, a este virus, a ser tan contagioso, al haber modificado justo la estructura de la proteína que se une a la membrana de la célula humana, permite mayor llegada a la célula del paciente pediátrico. Pero eso no quiere decir que sea grave para el chico, sino que tiene acceso a la célula. Ahora, el chico tiene sus mecanismos de defensa y ya se ha demostrado
por lo menos en las cepas habituales, que no tiene grandes manifestaciones. Si bien hay chicos que pueden producir cuadros graves, son reducidos la cantidad de esos chicos estadísticamente, ¿no? Doctor Teijeiro, le agradecemos su gentileza. Usted es muy generoso con nosotros. No, por favor. No, muchas gracias, doctor. Buenas noches.